Hola a todos, a todas. Estamos acá con Roberto González para tener un rato de conversación en torno a este libro que va a lanzar próximamente la editorial Victorino Lainez, en este contexto además que nos toca. Y el libro tiene como nombre un nombre bien largo, que lo tengo que leer, de hecho, para no equivocarme. Y es Chicha Poroto, uno atrás del otro, negros y blancos, rubios y morochos. Y tiene una bajadita que dice el Club Isabelino Gradín y el Barrio Matucana. Este libro, por ejemplo, a mí cuando me tocó editarlo, me tocó editarlo en pleno contexto de estallido social, es decir, yo lo estuve editando en octubre, noviembre del 2019, y claro, pues de hecho en el texto de la contraportada aparece mencionado que la palabra dignidad, ¿no? Que la palabra dignidad que surge tanto en las voces que se escuchan desde octubre en adelante, y que en el libro solo sale una vez, ¿no? Como que yo hice ese ejercicio, como de buscar cuántas veces salía la palabra dignidad. Y, y bueno, mi idea ahí era que básicamente la palabra dignidad solamente aparece una vez mencionada, porque en realidad la dignidad se vivía de otra forma, no era necesario quizás mencionarla porque estaba en los clubes deportivos que se retrataban ahí, en los viajes, en las historias de cómo hacer comunidad. Y ahí también quiero quizás proponer el primer tema ahí para poder conversarlo, ¿no? Y que tiene que ver con el acercamiento que tuviste tú al Club Isabelino Gradín. ¿Cómo surgió este acercamiento que tú empezaste a desarrollar con este club deportivo? Si nos puedes contar desde cuándo empieza a surgir esto y cómo se fue desarrollando a medida que pasaban los años. Estábamos realizando un libro muy interesante que también nos costó alrededor de 5 años realizar, sí, más o menos. Eso es lo que hacen la data de las investigaciones en términos de memoria, sobre clubes deportivos de barrio de Quinta Normal. Entonces desarrollamos un libro, una exposición fotográfica, museográfica también, un documental y un set de postales también que entregamos a los mismos clubes, a la gente que estaba interesada en estas temáticas. Y resulta que el bullicio que generamos durante aquellos años, aproximadamente el año 2011 y el 2014, en razón de que había un equipo de jóvenes profesionales de las ciencias sociales, la humanidad y otras disciplinas que estaban investigando clubes deportivos de barrio y rescatando sus memorias, es que desde Uruguay se enteraron un periodista deportivo, un compañero también de estas temáticas, Agustín Montemuño, que acá en Quinta Normal se estaban rescatando ciertas historias de clubes deportivos de barrio. Y él, en su labor también periodística deportiva, estaba realizando un ejercicio parecido, pero con clubes deportivos que habían dejado de existir y que estaban instalados como una suerte de mitología urbana. Entonces, días antes que lanzáramos este libro, Agustín nos envía un mensaje a través del Facebook que habíamos creado para difundir las actividades de este proyecto, sobre que él había encontrado algunos registros, principalmente la década de los 40 y la década de los 50, de un club que llevaba el nombre de Isabelino Gradín. Vamos a profundizar también quién fue Isabelino Gradín, pero que para Uruguay es muy importante, que había nacido y jugaba en las ligas de fútbol amateur de Quinta Normal. Y este club contaba con la gracia no solo de portar el nombre de un deportista uruguayo, sino también de haber generado vínculos entre clubes deportivos barriales de Santiago de Chile y de Montevideo en la década de los 40 y los 50, vínculos que se concretaron en visitas tanto de clubes deportivos del Uruguay a Santiago como del mismo club Isabelino Gradín a Montevideo. Entonces, esta historia fascinante, que nos llegó de repente, sin previo aviso, por decirlo de alguna forma, generó una chispita para ir a mirar a este club que no habíamos considerado en el horizonte de esas investigaciones. Y resulta que por esas casualidades de la vida, si el mensaje nos llegó un día sábado en la mañana, a las 2 de la tarde decidí partir a buscar este club con algunas ideas que ya mi padre, que también es de Quinta Normal y jugaba en los clubes deportivos, mi tío, que también lo mismo, me dieron acerca de dónde estaba y que posiblemente había algunas personas que todavía estuvieran vivas acerca de esas aventuras. Y resulta que llegué a una sede ubicada en la calle Andes, donde por esas casualidades de la vida también se habían juntado los miembros de ese club deportivo a almorzar ese día sábado a eso de las 2, 3 de la tarde. Y cuando llego, me presento ante el presidente, don José Farfán, que justo había salido, me encuentro con que había alrededor de 12 adultos mayores, todos hombres en esa oportunidad,
y algunos de ellos habían presenciado esas historias durante los años 40 y 50, e incluso algunos habían estado en la fundación del Club Isabelino Gradín el año 1940, en febrero de 1940. Entonces ese encuentro casi mágico que hace que los libros tengan también esa virtud, en razón de que un proyecto libro es un proyecto que tiene mucha trascendencia, tanto para quienes los escribimos como para quienes participan de los procesos de escritura. Entonces, el club inmediatamente me acogió, fueron al lanzamiento de los libros, me acogieron como un participante más de la institución, a pesar de que hoy día el club solamente es un club de adulto mayor, y nos hemos dedicado los últimos 6 años a convivir, porque también, como yo soy de aquí también, y mis familias también, mis abuelos, bisabuelas, tenemos muchos vínculos en común con gente, nos encontramos en la calle con la gente del club. Entonces, logramos establecer un vínculo de convivencia que nos ha permitido escribir estas memorias desde una metodología bastante profunda y que incluye muchas emociones, muchos sentimientos, viajes que yo he participado con ellos, los acompaño, me cuentan nuevas historias. Entonces es un libro que fue muy difícil de decir, este es el momento de escribirlo. Porque hasta el día de hoy, muchas de las historias que yo voy narrando y cuando vuelvo a conversar con ellos, en marzo fue la última vez que nos vimos con la gente del Club Deportivo, estas historias siguen creciendo. Entonces los ejercicios de memoria son ejercicios, por una parte, que te generan una conclusión, es decir, aquí sí vamos a trabajar la memoria, pero también son ejercicios que van desarrollándose continuamente y que no se limitan a un libro, sino que se pueden estar generando nuevos ejercicios de memoria en constancia. Sí, bueno, el Roberto hacía mención a este libro, Relatos y Camisetas, que es del año 2014 y es el primer libro de la editorial Victorino Laine en el que trabajamos por mucho tiempo, ¿no? Ahí trabajaron para este libro que se transformó en el primero y que fue una serie de conexiones, ¿no? Vamos a hablar también de estas conexiones entre los libros que tú hablas. También vamos a hablar de un poco de un libro anterior que tú escribiste, que ya se lanzó anteriormente, y vamos a buscar esos puntos de conexión y también el punto de conexión con este libro que le acabo de indicar. Es bonito eso de las conexiones y que esas cosas medias mágicas que se van dando, ¿no? Yo creo que algo que ha ocurrido mucho en esta exploración de libros que ha ido desarrollando la editorial, ¿no? Es que se van conectando y como punto inicial, evidentemente, relatos siempre aparecen, ¿no? Relatos, himno y camisetas, que es el libro del año 2014 que tú mencionabas. Yo quería que podamos contar un poquito este es un libro en 6 partes, ¿ya? Un libro que tienen títulos casi como medios teatrales. A mí me pasa eso, con los títulos que tú elegiste para cada uno, los voy a nombrar así rápidamente, ¿no? El barrio es el primero, después viene la copa, después está Isabelino, después está la fiesta, después está el viaje y está el club. Y está esta idea a mí me parece como medios actos, como muy teatrales, como casi con un concepto, básicamente, que los trata de agrupar. Y me gustaría que me contara un poquito de eso, de por qué esta estructura, ¿no? ¿Por qué definiste esta estructura de 6 partes para el libro? Cuando uno trabaja los conceptos de memoria, porque este es un libro que, si bien está escrito en clave novela, es un libro que trabaja las memorias con datos y hechos que efectivamente ocurrieron. Cuando uno trabaja la memoria de un club, de una organización que lleva 80 años de existencia y que básicamente su objetivo de vida ha sido la recreación, la colaboración, la coherencia, los viajes, las actividades sociales, el juego, es que el círculo del tiempo se nos va volviendo una cosa mucho más compleja que un transcurrir lineal. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de memoria, siempre estamos pensando en un pasado que vuelve a ser presente, en un pasado muy pasado que no llegó hasta el presente, en vínculos que viajan y constantemente están resignificándose, con la particularidad de que mantienen un mismo espacio geográfico. Entonces, si tú conversas con alguien de 80 años, que es la historia misma del club, tú tienes que hacerte cargo no solamente de lo que te cuentan respecto de los años 40, respecto de los años 50, sino también de lo que miras al ver a ese hombre contando lo que te está contando, que también es parte de la historia. Entonces, claramente se me abrió la necesidad de que teníamos, de alguna forma, que hacer los vínculos entre el año 1940, el año 1916, el año 2019, el año 2018, el año 1990, y en ese transcurrir no lineal, que la historia fue generándose y la necesidad de contar un relato como este, es que me vi en la necesidad también de cerrar esos capítulos
en conceptos más que en capítulos numéricos, por decirlo de una forma, conceptos que mantuvieran una suerte de eje en razón de estos viajes temporales que vienen y que van, que vuelven y que direccionan otras temporalidades. Entonces, este es un libro que, si bien primer capítulo habla del barrio, hablará del barrio en sus últimos 100 años de existencia, en razón de las memorias que van contando quienes han sido testigos de esos 100 años de existencia. Entonces, primer capítulo, un acercamiento al barrio. Son clubes deportivos cuyo principal eje es que nacen en un barrio específico, que se fundan en razón de amistades barriales, de familiaridades barriales, etcétera, pero que mantienen ciertas memorias que antes de hablar de deporte, que antes de hablar de fútbol, que antes de hablar de organización, había un barrio. Entonces, primer capítulo, nos vamos a profundizar en las características del barrio Matucana, ¿ya? Un eje que en la historia de la ciudad ha sido un lugar de separación, pero también de encuentro, porque antes de que se delimitara el eje Matucana como lugar de separación entre comunas, como lugar donde transcurría el ferrocarril, las familias que estaban a uno y otro lado de ese lugar de la ciudad tenían sus coherencias. Entonces es un barrio que es más bien difuso, es un barrio que, si bien geográficamente está delimitado, rompe esos límites urbanos y tienden a pensarse desde un imaginario. Entonces, primer acercamiento, el barrio. El barrio que empieza en los 40 a desarrollarse, una estructura política específica y que continúa. Luego, la Copa. ¿Por qué la Copa? Lo que pasa es que el Club Deportivo Isabelino Gradín fue fundado el año 1940. Isabelino Gradín fue el primer goleador de la primera Copa América, que se realizó el año 1916. Hace poco, y también lo vamos a profundizar, también fue bien bullada y noticiosa su figura, porque Chile siempre se le ha reconocido que uno de los primeros actos racistas en la historia del fútbol chileno institucionalizado, del fútbol sudamericano, perdón, institucionalizado, fue el hecho de que en la Copa de 1916 Uruguay tenía a dos negros en su plantel, Gradín y Delgado. Y Chile, como perdió el primer partido, 4-0, es que Chile decide poner un alegato en razón de que Uruguay estaba usando africanos, haciéndolos pasar por Uruguay. Además, Gradín se vuelve el jugador más importante de esa generación de los años 16, porque el fútbol uruguayo tiene una data muy grande. Ya en el siglo XIX, Kurk y Nacional habían sido fundados. Ahí hay una polémica que también se transcurre en el libro acerca de si Peñarol también es fundado en el siglo XIX o verdaderamente en el siglo XX. Pero la cosa es que Gradín ya era un ícono deportivo a principios del siglo XX, en el XVI, sale campeón a Chile, lo pasan por encima. Entonces sucede todo un tema quizás de reciprocidad popular, un tema de resignificación de los procesos, con tal de que un club deportivo de barrio, aquí en los sectores de Quinta Normal, decide ponerse el nombre de Isabelino Gradín el año 1940, a 24 años de ese logro. Gradín, de cierta forma, había pasado un poco al olvido también en el fútbol uruguayo, porque imagínense que el 16 Uruguay gana la primera Copa América, el 17 la vuelve a ganar, el 24 gana el oro en la Olimpiada, el 28 la vuelve a ganar, el 30 gana el Mundial. Entonces ya Uruguay había generado una cantidad gigantesca de íconos deportivos en el fútbol, que Gradín fue ubicándose un poco más en un lugar anecdótico. Entonces el hecho de que un club deportivo en estos barrios pusiera el nombre Isabelino Gradín empezó a generar preguntas, empezó a generar curiosidades desde Montevideo. ¿Y cuándo se abren estas preguntas? ¿Y cuándo se abren estas curiosidades? Cuando el año 1945 Chile organiza la Copa América. Claro, Chile organiza la Copa América. Y Uruguay se queda a alojar la selección uruguaya en el internado Barros Arana, que está en Matucana con Santo Domingo. Entonces, la mejor selección de aquellos años del mundo viene a alojarse a el INBA y entrena en la Quinta Normal. Llegan en ferrocarril a la estación Yungay, que era la estación que estaba aquí en estos barrios, y los muchachos del barrio, la gente, hombres y mujeres, los van a encontrar, van a ver a Abdulio Varela, José Nasasi, el director técnico, que fue campeón el 30, una gran cantidad de jugadores, los jugadores más grandes del mundo. Europa estaba en guerra, no había fútbol en otra parte del mundo. Y acá en Sudamérica nosotros teníamos a la selección más grande, hasta el momento,
que era Uruguay. Y más encima la teníamos en el barrio. Entonces ahí empezó a resignificarse el nombre Sabrino Gradín, porque estos chiquillos fueron a conocer a Abdul Varela, fueron a conocer al cantero uruguayo, y les comentaron de alguna forma de que ellos tenían un club, y que el club tenía el nombre de Sabrino Gradín. Y bueno, los uruguayos que bien saben sobre su historia futbolística, les hizo mucho ruido, les hizo mucho sentido que un club en un barrio pobre, de las periferias de Santiago de aquellos tiempos, portara con el nombre de este gran jugador uruguayo, que además era negro y que le daba toda una significación de colaboración, etc. Entonces es muy importante la Copa y lo que sucede en la Copa de 1945. Por eso el segundo capítulo se llama La Copa. El tercer capítulo se llama Isabelino. Es un capítulo en donde me tomo la libertad, a partir de las investigaciones que realicé, en particular a partir de un libro de Karina Brixen, con quien ella me pasó su texto, una académica uruguaya que trabaja en la Biblioteca Nacional del Uruguay, y que se dedicó perdón, a realizar un trabajo de memorias con las hijas de Isabelino Gradín. Porque ella no era muy vinculada al fútbol ni al deporte, pero cuando hizo su tesis, quería hacerla sobre memorias y establecer una metodología para trabajar las memorias. Y por algunos vínculos que tuvo, no encontró mejor forma de realizar su tesis que hacer un trabajo respecto de la figura de Isabelino Gradín en base a las hijas que aún estaban vivas. Entonces, el tercer capítulo es un intento de vincular a partir de la historia de Isabelino Gradín en Montevideo con lo que empieza a pasar aquí en Santiago, que resulta que el Club Deportivo Isabelino Gradín de Montevideo, que se había fundado también en aquella década, en los 40, supo que en Santiago había un club Isabelino Gradín y no dudaron en comenzar una serie de carteos, como le decían en esos tiempos, que eran telegramas, cables que empezaron a mandarse para poder conocerse y vincularse. Entonces, el tercer capítulo, historia de Isabelino Gradín, pero también la historia de este vínculo mágico que empieza a fecundarse por ahí por el año 1948. Cuarto capítulo, La fiesta. La fiesta, que es cuando el Club Isabelino Gradín del Uruguay logra venir a Santiago de Chile, a Quinta Normal, se quedan también en el internado Barros Arana y comienzan una serie de partidos amistosos y una serie de fiestas por aquí por el barrio que pueden describirse como uno de los encuentros deportivos más importantes en la historia del amateurismo, al menos de la ciudad de Santiago. Es la historia del amateurismo. Esa fiesta dejó vínculos, esa fiesta dejó impresiones, esa fiesta dejó poesía, esa fiesta dejó recuerdos imborrables, esa fiesta generó muchas perspectivas que hasta el día de hoy se buscan, se analizan respecto de cómo dos pueblos tan alejados se vincularon a través del deporte y dos barrios tan alejados se vincularon a través del deporte con esta serie de epopeyas. Es bastante idílico también este momento, es recordado por la gente que en este momento eran niños y que todavía están vivos, como Juan Ramírez, por ejemplo, uno de los participantes del club, que en ese momento eran unos niños de ese viaje, como el momento más importante de su vida, el momento en donde supo que su vida tenía un sentido, donde supo que desde el Uruguay la potencia del fútbol mundial valoraban lo que ellos habían hecho en razón de mantener viva la historia de Isabelino Gradín a través del porte de su nombre. Y esos vínculos, esos trabajos de memoria que se realizaron, están en el capítulo La Fiesta. ¿Ya? Luego viene el viaje, que es cuando el Club Deportivo Isabelino Gradín puede, después de años de recolectar los dineros, viajar al Uruguay y poder conocer a la familia de Isabelino Gradín, al hijo, a la señora, a las hijas, puede conocer Montevideo, puede empaparse un poco de la cultura uruguaya y también puede generar estos vínculos que hasta el día de hoy son eternos casi que para ellos. Y por último, el capítulo que se llama El Club, que es más o menos dar una coherencia respecto de cómo el club logró sobrevivir hasta el año 2020. Y hasta el día de hoy este club está vivo, si bien hoy es imposible el encuentro, el club sigue vivo como un club del adulto mayor. Entonces se describe un poco en el capítulo del club qué pasó en dictadura, mis propios análisis también respecto de ese momento histórico, y cómo este club sigue vivo. Se muestran fotografías de los últimos 5 años, que fue el momento en que nos conocimos, los almuerzos que se realiza el club, las colaboraciones que hace, los viajes que desarrolla, y también un pequeño testimonio de cada participante del club,
en razón del amor que sienten por su institución. Y esa es más o menos la organización del libro en estos 6 capítulos. Sí, es bien mágico este recorrido que tú haces por estos 6 momentos de este encuentro, ¿no? Como todas las cosas que ocurren para que se genere ese encuentro, ¿no? Y creo que está súper bien relatado en el libro esta idea de cómo se concreta, porque claro, conectar Uruguay y Chile, para quizás visto muchas veces desde lo actual, es como se nota, se puede pensar de manera más sencilla, pero poder conectarse a tantos kilómetros de distancia en los años 40 y conectar 2 culturas que se desarrollaban en lugares tan alejados era muy complejo, y es muy interesante ese recorrido, ¿no? De cómo ver que en el fondo toda la gestión que había, ¿no? Toda esa gestión que se plasmaba y todo eso que se movilizaba en torno a una épica, ¿no? A una cierta épica para conseguirla, y cómo también lo colectivo, lo comunitario, apoyaba para esa gesta. Estaba mucho esa idea, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es, y es esta pregunta que yo me hago constantemente, ¿no? ¿Cómo llega un club de barrio de la calle Herrera a llamarse Isabelino Gradín? Y aquí hay una persona que es muy importante en esto, ¿no? Que se llama Benicio Soto, que también me gustaría que me contara un poco de él. ¿Y qué significa para estos muchachos de la calle Herrera llamarse Isabelino Gradín, también entendiendo que era del año, no era propiamente de los momentos que se vivía, era algo que había, como tú mencionabas anteriormente, algo que había ocurrido anteriormente, pero que no se vivía en ese instante? Entonces, me gustaría que me pudieras contar un poco más de Isabelino Gradín, que además tiene muchas particularidades, ¿no? No solamente fue un gran futbolista, sino que fue un atleta que incluso ganó medallas representando a Uruguay en competencia atlética. Entonces, si me puedes contar un poco de eso. Sí, mira, esa fue una de las primeras preguntas que yo les comencé a desarrollar cuando conocí a la gente del club. ¿Cómo se le ocurre a unos chiquillos del barrio ponerle el nombre de Isabelino Gradín cuando el nombre Isabelino Gradín ya no era una contemporaneidad dentro de los posibles nombres que les pudiesen haber puesto en esos años? Trabajando en la historia de los clubes deportivos de barrio, uno de los procesos más importantes que existen cuando se funda un club es la nominalización, por decirlo de una forma, para sacarle también el sesgo religioso al concepto del bautismo. Pero es una nominalización. Nombrar es hacerse cargo de la historia. Y como tal tiene muchas complejidades. Entonces, normalmente los clubes en Santiago de Chile le ponían nombres principalmente por la calle donde existían: Atacama Fútbol Club, Villasana Fútbol Club, Victorino Laine Fútbol Club, etc. Le ponían el nombre del barrio al que pertenecían, cosa que lo hacía llamarse de una forma aún mucho más legitimada: Población Los Francos, Población Polígono, etc. Pero habían otros clubes que tomaban una decisión aún más compleja, que era encontrar un nombre que no tuviese que ver con el mismo territorio donde estaban ubicados y que les permitiera generar una identidad común, y que esa identidad pesara de tal forma que pudiese estar vivo al menos 100 años. Eso era lo que siempre se pensó en esta institución. Tener una vida que al menos el siglo XX, en esta utopía del siglo XX, como en razón del siglo de las luces, casi como el fin de la historia, vamos entonces a nominar un club que dure en 100 años, ¿ya? Que sea un club del siglo, que sea un club histórico. Entonces, muchas experiencias existen sobre cómo llamar a los clubes. Tole Tole Fútbol Club, el mismo caso que nosotros conocimos alguna vez, un club muy interesante, México y sus canciones. Tienen sus propias historias cada uno, específicamente de nombres que van a buscarse, nombres que se intentan orientar en razón de identidad común. Pero Isabelino Gradín, ¿por qué llevaba el nombre de Isabelino Gradín? Entonces yo empecé a preguntar principalmente a don Carlos Navarro, que en paz descanse, ha sido una de las personas que más historias me pudo contar de todo este proceso, y que gracias a él existe también este libro, que falleció hace 1 año y medio aproximadamente de un cáncer. Que él me decía que ellos eran niños en ese tiempo, en 1940. Él tenía alrededor de unos 13, 14 años, Juan Ramírez tenía 8 años. Entonces cuando Benicio Soto, que es uno de los fundadores del club, de ahí, que era el mayorcito del club, lógica que se daba mucho también en los barrios, un montón de niños queriendo organizarse en razón de un club deportivo, ojalá poder
obtener una personalidad jurídica para poder jugar en las ligas amateur, en las asociaciones de fútbol amateur de las comunas de donde pertenecían, es que siempre el mayorcito tomaba siempre, así le llamaban, el concepto del mayorcito siempre una cosa que se pasaba de boca a boca. ¿Por qué Benicio Soto le puso Isabelino Gadín? Porque era el mayorcito. Y a él se le ocurrió ponerle Isabelino Gadín. Y el resto de los chiquillos simplemente fuimos y dijimos todo bien con ese nombre, no hay problema, confiamos en el mayorcito, y el mayorcito hizo las cosas bien, institucionalizó el club y logró entonces que el nombre Isabelino Gadín siguiera. Ahora, si tú me preguntas a mí, investigando, siguiendo las vías de Benicio Soto, resulta que Benicio Soto era masajista. Entonces, en esos tiempos, en el barrio de San Pablo con Matucana, principalmente quienes habían llegado a poner muchas de las pequeñas locales, e incluso locales un poquito más grandes de comercio, eran españoles. La San Camilo, la Panería Vizcaya, la Madrileña, el Picaflor, tiendas que tenían, y hasta el día de hoy siguen, una herencia española, de la migración española de fines del siglo XIX. Esa es la migración que llega principalmente en 1880, cuando Chile vuelve, en razón de las lógicas de el poblamiento de sus territorios, vuelve a incorporar a los españoles como ciudadanos que debiesen o que pudiesen venir a Chile para poder densificarlo, ¿ya? Resulta que después de la independencia los españoles quedaron fuera de las políticas públicas. Se intentó traer principalmente alemanes, se intentó traer austriacos, prusianos en esos tiempos, pero los españoles habían quedado fuera de las políticas públicas. Entonces, como esa política fracasó, la política de generar densidad demográfica, volvieron a incorporar a España e hicieron proyectos para que ciudadanos españoles viniesen a Chile. Y llegaron muchos a Santiago. Entonces, Benicio Soto pertenecía a esta red de españoles que en esos tiempos eran o dirigentes o socios de la Unión Española. Entonces, él siempre estuvo en los ejes del fútbol. Él siempre estuvo pensando en el fútbol. Y en razón de... Esa es una hipótesis que al final yo establecí investigando, porque en el club nadie sabía por qué Benicio Soto le había puesto realmente ese nombre el año 1940. Lo que pasa es que Isabelino Gadín aparece de pronto en la prensa, aparece en ciertos sitios, pongámosle que cada 5 años, a veces cada 10 años. Apareció hace un mes, como dices tú bien, Diego, por un concepto de buscar e identificar lógicas racistas en el deporte. Apareció el 2016 cuando Chile estaba en su mejor momento, a puertas de poder ganar la Copa Centenario, en razón de que él fue el primer goleador de la Copa América en el año 1916. Entonces, cada cierto tiempo la figura de Isabelino Gadín aparecía en la prensa. Y en la revista Estadio aparecía a veces, muy pocas veces, pero aparecía. Entonces, Chile vive un momento especial, yo diría, en la década del 40, porque nos toca organizar 2 Copas Américas. La Copa América del 41, la Copa América del 45. Y de cierta forma, principalmente por el ambiente creado durante los gobiernos del Frente Popular, con la llegada de Pedro Aguirre Cerda en 1938, existía un ambiente también en las culturas populares, un ambiente en las escuelas, que se potenciaron muchísimo la educación pública durante aquellos años, los gobiernos radicales, respecto a generar políticas para el deporte, políticas para la educación, políticas para el desarrollo social, etc., que hacía que quienes nacieron en esos tiempos fomentaron también formas de mirar la vida un poco más, no sé si más complejas, pero sí que vincularan, por ejemplo, la literatura con el deporte, que vincularan la lectura con la organización social, que vincularan el deporte con la solidaridad e incluso de clase. Entonces, en los años 40 en Chile se genera un boom también de la lectura, un boom de la investigación. Entonces, inclusive los chiquillos, estos mayorcitos de estos barrios, para poder nominar un club, para poder hacerse cargo de la historia, se dedicaron también a leer. Y la revista Estadio fomentó de gran forma la lectura dentro de quienes les gustaba el fútbol. Entonces Isabelino Gadín empieza a aparecer durante los años 40, en razón de que Chile el año 41 tenía que organizar la Copa América. Y la Copa América
siempre ha sido un hito de celebración, de conmemoración. La mayor parte, no sé si la mayor parte, pero muchas Copas América, sobre todo al principio, fueron hechas para conmemorar algún hito del país que organizaba. Entonces Argentina, ¿qué tiene que conmemorar en 1916? Los 100 años de su independencia, nada más y nada menos. La Conmebol se funda el día del centenario de la independencia de Argentina, el 9 de julio de 1916. Entonces Chile, cuando quería organizar el campeonato de 1941, tiene que buscar también un sentido del por qué tiene que ser ese hito, y finalmente nos queda de los 500 años de la fundación de Santiago. Entonces, a través de ese hito, entre el 41 y el 45, donde organizamos 2 Copas América, donde fue relativamente bien, donde Sapito Límite se creó una épica también, es que la revista Estadio empezó a fomentar el reconocimiento de la historia de las Copas América, y ahí Salino Gradín volvió a tener el protagonismo que no había tenido en la década del 30 ni en la década del 20 en nuestro país. Entonces empezó a aparecer en la prensa de Salino Gradín. Empezaron a hacerse investigaciones. ¿Quién era Gradín? ¿Qué fue lo que pasó durante el 16? Porque recordemos que, por ejemplo, el árbitro de la final de la Copa América del 16 fue un chileno, Carlos Fant. Entonces también se empezó a resignificar el comienzo de esta Copa América durante los años 40. Y ahí Benicio Soto vio, en esta revista Estadio, ahí Benicio Soto empezó a enterarse de que Salino Gradín había sido un gran jugador. Donde además que considerar que esas Copas Américas, que eran sudamericanos en esa época todavía, ¿cierto? Sí. Eran el evento más importante de fútbol en el mundo en ese instante, porque no había Copa Europea, estaban en guerra, no había la última Copa del Mundo del año 38, después pasa al 50, es decir, justo entre medio de esa época, era el evento deportivo más importante, y es muy loco pensar, ¿no? Que se podían quedar los campeones del mundo en un colegio de quinta normal en esos años, y que podían convivir, porque hoy en día sería algo pensado, ¿no? Estarían en un hotel del sector oriente, probablemente. Suárez, Cavani, imagínate. Claro, es como si viniera a Francia y se quedara en el IMBA ahora, ¿no? Como el campeón del mundo se quedara en el IMBA. Y fuera a entrenar a la quinta, sin protección policial. Sin escolta, ni nada. Sin escolta, y la Conmebol. Claro. Y interesante esta idea que también dice de los hitos, ¿no? De hecho, después el primer campeonato como de equipos se llama Copa Libertadores, ¿no? Que hace un guiño a los Libertadores de América, ¿no? Y hace todo este sentido se va repitiendo, y también esta lógica que nosotros pudimos ver en este libro, ¿no? De que la manera de nombrar al equipo también te conecta con un país, con una cultura. En Relato, Himno y Camiseta, como nombraba Roberto antes, está el Club México y sus canciones, que tiene una conexión con México, pero también está el Simón Bolívar, que tiene una conexión con Venezuela, y está el Victorino Lainez, que nos dan como el nombre a nuestra editorial, que tiene esa asociación con el Perú, ¿no? Y que de hecho su camiseta es la camiseta del Perú. Y claro, Gradín también permite a estos muchachos de este barrio conectarse con la cultura uruguaya. También esa conexión de nombrar también te conectaba con un país y un ideario, ¿no? En torno a eso, y lo vamos a ver más adelante, también te conecta con la música que se va generando ahí, y los libros, ¿no? Claro. Y además, una de las cosas más difíciles de esos años era conectarse con el Uruguay. Poder portar el nombre de algún jugador uruguayo, de algún concepto que te vinculara al Uruguay, era hacerse cargo de un peso histórico súper grande, súper grande. Es decir, somos los uruguayos del barrio, era que te creí. Los uruguayos son los mejores del mundo. ¿Cómo tienes tú esa potestad de hacerlo? En razón de otros países de Latinoamérica que los vínculos se hablan más Chile, como de un tú a tú, de una cosa más transversal, pero con el Uruguay era muy complejo hacerse cargo de portar la historia del Uruguay. Somos los uruguayos del barrio, chuta, complejísimo. Entonces se van dando esas vinculaciones, claro, como bien dices tú, de nominar a un club en razón de buscar también ciertos hitos, cosa que, desde nuestra perspectiva, de mi perspectiva como investigador, creo que esos conceptos casi que bolivarianos de la patria grande devienen mucho, en Chile al menos, del mutualismo. El mutualismo, que se crea en Chile como una de las primeras organizaciones sociales de trabajadores, fue fundada por un peruano, la primera, la Unión de los Tipógrafos, y luego que se desarrolla la primera en Chile, a partir del modelo chileno, se desarrolla la primera de Buenos Aires, la de Uruguay, la de Lima, etc. Entonces se crea un concepto de vinculación sudamericana a partir del mutualismo, estamos hablando de la década del 1850, que imperó muchísimo en la forma de hacer organización social en nuestras grandes ciudades, al menos en Chile.
Entonces los clubes deportivos, que muchos de ellos se vinculaban con mutuales, o muchos de ellos deben su razón de existencia al mutualismo. El Gradín tiene una vinculación grande con el Igualdad de Trabajo, una de las mutuales más grandes de Santiago, que aún está viva. De hecho, ahí celebran su aniversario. Me ha tocado ir al aniversario de Gradín, invitado por el club, y lo hacen ahí todavía. De hecho, sigue significando. Porque muchos de ellos son directivos del club y de la mutual. Entonces, claro, esos vínculos existen. Y las mutuales siempre tuvieron esa lógica de generar mancomunión, colaboración con otros países de Sudamérica. ¿En razón de qué? De dos cosas. Una, distinguir que el hito fundacional del mutualismo sudamericano ya tiene esas manos enraizadas entre distintos países, y otra, que siempre se intentó generar una confederación sudamericana de mutualismo, y se hizo. En algún momento de la historia se desarrolló aquello. Entonces, en razón de eso, muchos clubes deportivos, y eso es una cosa poco investigada, porque siempre decimos que los clubes deportivos de barrio, que los clubes deportivos en general, que en Chile se fundan, llegan principalmente de Valparaíso y empiezan a tener una discusión más o menos autónoma. Yo creo que esa autonomía es relativa en razón de que ya el mutualismo tenía la discusión del deporte en sus líneas. A finales del siglo XIX el mutualismo ya pensaba si acaso el deporte era una buena herramienta para generar solidaridad de clase, o si en cambio el deporte era no más que una distracción, un opio del pueblo. Esas discusiones se dan en el mutualismo, principalmente en Valparaíso, a finales del siglo XIX. Entonces hay mutuales que deciden crear sus propios clubes deportivos para darles un momento de recreación a los trabajadores de ciertos gremios, y otros clubes que son anti establecer deporte como una actividad propia del mutualismo. Entonces, eso ya está establecido. Entonces, muchos clubes deportivos de esos tiempos están vinculados fuertemente al mutualismo, y esa raíz también de generar patria grande, esa raíz de volver al mito bolivariano, existe. Y eso es lo que ha permitido que los viajes y el desarrollo se existan. Hablemos un poco avanzando un poquito la conversación sobre los libros que aparecen en este libro, los libros en el libro, ¿no? Y aquí también, evidentemente, se puede, al leer tu libro, se puede entender que hay una influencia también en tus propias lecturas y en el trabajo que tú también has ido desarrollando en la Fundación Nicomedes Guzmán, ¿no? Que tú eres el presidente de la fundación, y bueno, la editorial también tiene estas militancias, ¿no? Que también tú hablas, ¿no? Esto de militar, de ser perteneciente a organizaciones. La editorial también tiene este libro, que es Croquis del Corazón, que es de firma Darío Octay, que es uno de los primeros seudónimos que ocupa Nicomedes Guzmán, y este libro que también está vinculado con Relatos y una camiseta. Estos libros se van uniendo, ¿no? Pero aquí yo rescaté algunos nombres, algunos autores que no solamente son chilenos, sino que también de distintos países, que también ahí se muestra la conexión entre distintos países también, de cierta manera. Evidentemente aparece Nicomedes Guzmán, aparece La Sangre y la Esperanza, mencionada en este libro que tú escribiste, aparece Armando Méndez Carrasco, aparece Rafael Alberti, aparece muy relevado Parra del Riego, ¿no? Y este famoso poema que le hace a Isabelino Gradín. Y aparece también la Lira Popular, ahí representada, y nombras a Juan Bautista Peralta y la Lira Popular. Entonces, quisiera saber un poco, que nos contaras cómo fuiste insertando la literatura, los libros, en esta historia que pareciera ser como del fútbol, ¿no? De los clubes barriales, y cómo se conectaron, pero donde la literatura tiene una gran importancia. La mayor parte de los escritores y las escritoras que aparecen en el libro que escribí sobre esta memoria, tienen alguna vinculación, ya sea geográfica, ya sea una vinculación directa, por decirlo así, personal con quienes vivieron la historia del club, o una inspiración más bien simbólica, ¿ya? Y voy a desarrollar algunos de estos tres hitos. Por ejemplo, el barrio donde transcurre toda esta historia, el barrio Matucana, e incluso el barrio es un barrio que está entre Matucana y Balmaceda. Entonces es un barrio que se limita al norte con el río Mapocho, por Matucana con el ferrocarril, que hacia el año 1944 cambia su transcurrir por sobre la avenida y empieza a pasar por un túnel que se fabricó abajo de Matucana, que hasta el día de hoy está en funcionamiento, y aproximadamente la calle San Pablo. Ese es un límite, ¿no? Que en términos georreferenciales, geopolíticos, imaginarios sociales, etc., siempre está debatiendo si acerca pertenece o no al barrio Yungay, por ejemplo, ¿no? Porque este barrio en sí
este barrio que está en este transcurrir, posee una estación Yungay, posee una calle Yungay, posee un canal que se llama Yungay, etc. Entonces hay toda una discusión ahí bastante interesante en los últimos 100 años de existencia de ese barrio. Entonces esos barrios también eran del barrio Nicomedes Guzmán, ¿sí? Que el barrio que él desarrolla en su obra La Sangre y la Esperanza, cuya primera edición de 1943 portada con una bajada que es Barrio Mapocho. De hecho, acá la tengo. La Sangre y la Esperanza, Barrio Mapocho. ¿Ya? Primera edición de este libro que transcurre en la calle Mapocho con García Rey aproximadamente, y que arma un imaginario sobre esa realidad en los 20, en los 30, en los 40. Fue desarrollada en su primera edición como Barrio Mapocho. Luego, con las intenciones de universalizar sus conceptos, con las intenciones de hacer una obra más bien, insisto, universalista en razón de los barrios, es que se saca el concepto de Barrio Mapocho para ya no hacer referencia a una geografía específica, sino a una geografía de clase. Pero, sin embargo, entonces, Nicomedes Guzmán está muy vinculado con las nociones de ese barrio. Lo describe, lo nombra, lo profundiza. Eso por una parte, Nicomedes Guzmán. Para hablar del río, Méndez Carrasco, por ejemplo, nos lleva en su novela Juan Firula a poder desarrollar qué significaba para los niños de ese año el río. Porque el río era un límite, lo sigue siendo, pero en ese año era mucho más tácito ese límite. Era un límite que estaba, era un límite que se transcurría, había miedos en relación de quedar en la calle y terminar viviendo abajo del río, donde amigos de ellos habían llegado a vivir, donde chiquillos que veían diariamente estaban bajo el río. Entonces, era una noción imaginaria, una noción a la vez que imaginaria geográfica, que existía, y que en la literatura, sobre todo la literatura más marginal, que desarrolla historias sobre el río, donde uno puede encontrar mejor esos imaginarios sobre los límites y las emocionalidades que el río generaba. El estadio de Colo-Colo, el primer estadio de Colo-Colo, bueno, no sé si fue el primero, ¿ya? Porque el estadio ya no podríamos decir que quizás fue el primer estadio de Colo-Colo, no, hay una discusión. Uno de los estadios más importantes de la historia de Colo-Colo en los años 40 fue el Estadio Carabinero, que estaba en la calle Balmaceda. Entonces, ese estadio era un deseo de fin de semana de los chiquillos poder ir a ver a Colo-Colo. Pero, como era el Estadio Carabineros, y en razón de la disciplina, la norma y el control que genera esa institución, claramente tenía prohibida la entrada a todos estos chiquillos que vivían en el Mapocho. Estos chiquillos que nos retrata esta literatura, ¿ya? Que nos retrata, por ejemplo, Juan Firula. Prohibición total de que estos niños entraran a ver los partidos de Colo-Colo. Igual se colaban, igual lo hacían, pero había una prohibición total. Entonces los niños que vivían en estos barrios, en casa, con sus padres específicamente, y muchos de ellos provienen del Club Isabelino Gradín, tenían que buscar, por ejemplo, algunas formas de entrar al estadio Colo-Colo, tratando de que no los identificaran como un niño del Mapocho. Así de dura también era la forma en que la niña se trabajaba en esos tiempos. Entonces, ¿qué hacían muchos de los chiquillos? Convencían a los jugadores de Colo-Colo, por ejemplo, hay un caso aquí que se nombra Norton Contreras, uno de los futbolistas de aquellos años, grandes figuras, que Juan Ramírez iba donde Norton Contreras todos los fines de semana y le pedía que por favor le prestara la maleta para que él pudiese entrar al estadio de Colo-Colo sin que lo confundieran con ser uno de estos pelusas del Mapocho. Entonces la literatura de aquellos años, Méndez Carrasco, Alfredo Gómez Morel, etcétera, Juan Godoy, no logran poder reconocer esos imaginarios, esas emociones que se daban allí en la marginalidad, donde estos chiquillos no querían verse, donde la institucionalidad les negaba la existencia. Es la literatura la que nos permite profundizar en el río, en estos rincones, etc. Entonces, este imaginario de esta literatura más bien ligada a la geografía. Por otra parte, podemos encontrar la literatura, como yo les hablaba, más de un plano simbólico. Parra del Riego. Yo creo que la figura de Isabelino Gradín no hubiese tenido tanta escritura si no es gracias a Parra del Riego. Este libro quizás no hubiese existido si no hubiese existido Parra del Riego. El Club Deportivo Isabelino Gradín de Montevideo quizás no hubiese existido si no hubiese existido el Parra del Riego, e incluso el Club de Santiago tampoco. Bueno, para que después puedan leer el libro y todo, solamente voy a comentar un poco quién es Parra del Riego y por qué es importante esta historia. Parra del Riego, poeta peruano de la localidad de Barranco, gana los Juegos Florales de 1916.
Resulta que se estaba creando en esos tiempos una noción de una suerte bohemia, vanguardista, literaria en el Perú, trujillana específicamente, de la cual Parra del Riego no se sentía tan parte. Entonces, él creyó que sus lugares en la literatura estaban en otros países. Y bien sabido era en esos tiempos que Chile siempre era una posibilidad de poder desarrollar la literatura, ¿ya? El mundo editorial en Chile era vanguardista, el mundo editorial en Chile había roto ciertos paradigmas en razón de lo que pasaba en el resto del continente, teniendo una historia de impresión menor que otros países del cono, pero que de igual forma Chile había permitido ese desarrollo en razón de que el modernismo latinoamericano había visto sus primeros, había dado sus primeros pasos en Chile en razón de la publicación del libro Azul de Rubén Darío. Entonces, Parra del Riego se viene a Chile y se viene también con la intención de conocer a quien había ganado los Juegos Florales al mismo tiempo que él, que era Gabriela Mistral. Entonces conoce a Gabriela Mistral, va a su casa, Carépalo, en la localidad de Los Andes, Gabriela Mistral lo recibe, conversan una tarde entera y él quedó fascinado con sus nociones estéticas literarias, consideró que ella necesitaba ser leída en el resto de América y otra cosa que encuentra es que tampoco su noción literaria iba a estar en Chile. No era la línea que él iba a seguir. Gabriela Mistral era la grande de América, él siempre la admiró, pero tampoco en sus líneas dentro de su desarrollo. Entonces siguió hacia Argentina y luego llegó a Uruguay. Y en Uruguay no solamente publica libros donde recopila la historia y las memorias y la literatura que en esos tiempos, antes del 22, Gabriela Mistral se había negado a publicar. Entonces Parra del Riego es uno de los primeros que publica algunos de sus poemas en la costa atlántica. Es conocida Gabriela Mistral en Uruguay y Argentina gracias a este libro que desarrolla Parra del Río, que me parece que se llama Poetisas del Pacífico o Poetisas de América. No recuerdo si él incluye o el Pacífico o toda América en su compilación, que es un libro muy interesante, está en la Biblioteca Nacional, por si quieren ir a mirarlo, donde él lo que hace es recopilar algunas poetas que estaban desarrollándose principalmente en Perú y en Chile. Y entre ellas Gabriela Mistral. Entonces, Parra del Riego encuentra en Montevideo lo que andaba buscando, una suerte de inspiración futurista, como se le llamó a su obra, en razón de que Montevideo está desarrollando un modernismo principalmente en la capital de Montevideo, donde estaba incorporando las nociones de Europa a su propia identidad cultural, ¿ya? Sin un rechazo tácito a esta noción, sino más bien como una suerte de mestizaje modernizante que hizo que los uruguayos sintieran en el deporte, por ejemplo, un lugar de identidad cultural y no un rechazo en este proceso de mestizaje, donde sintieron que la modernización del espacio público, la modernización del trabajo, etcétera, era un valor a sus propias identidades como sudamericanos. Entonces hicieron que Parra del Riego comenzara a describir esta modernización desde objetos y ojos líricos que le permitieron ser reconocido como uno de los grandes futuristas de aquellos años en Montevideo. Entonces él se atrevió a dar un paso que en esta década que transcurrimos, del 16, incluso el 20, donde Gravina aún seguía jugando, Parra del Riego comienza a construir y a hacer del fútbol un objeto lírico. Lo transforma, lo dedica, lo compila y genera parte de su principal poesía en razón de el fútbol y de Isabelino Gradín. Loa al fútbol, uno de sus principales poemas, y sin duda alguna, el principal poema antes de su joven partida, murió muy joven Parra del Riego, es el polirritmo dinámico de Isabelino Gradín. Entonces Isabelino Gradín no solamente fue reconocido por haber ganado la Copa América, por haber ganado los primeros sudamericanos de atletismo, principalmente el de 1919, medalla que la esposa de Isabelino Gradín le regala al Club de Santiago cuando los conoce en razón de su pobreza, no tenía nada más que regalarle que las medallas de su marido fallecido, y también por el ritmo dinámico de Isabelino Gradín que Parra del Riego le dedica y publica. Y ese poema es no solamente estudiado, sino que también en algún momento fue declamado por una de las grandes declamadoras del continente, que es Berta Singerman. Berta Singerman, declamadora argentina, quizás la más grande declamadora en la historia de nuestro continente, admiradora total de Gabriela Mistral, y luego de aquellos años se hicieron amigas incluso. Entonces, toda esa red de conexión literaria que Parra del Riego permite gracias a hacer
plasmar el sentir del deporte en un polirritmo dinámico, ha hecho que la figura de Gradín sea mundial y que sea considerada no solamente como un gran deportista, sino también como parte de la simbología y la mitología uruguaya. Este libro del que estamos hablando tiene un libro que yo diría que hemos hablado de las conexiones, ¿no? Hemos hablado de cómo a través de Relato, Himno y Camiseta hubo una conexión que te llevó a conocer al Club Isabelino Gradín. Hablamos de cómo ese espacio, uno de los clubes deportivos que están en Relato, Himno y Camiseta, que es el Atlético Royal, un club de atletismo de más de 100 años, donde corrió Nicomedes Guzmán y nos permitió conocer a la familia que vivió en el polígono, la población del polígono de Quintana Normal, que nos llevó al libro El croquis del corazón. Es decir, todas esas conexiones se ven mucho más marcadas en estas conexiones con este libro, ¿no? que yo les voy a, que les comparto acá, que se llama Donde toman los guapos en Damajuana. Este libro lo lanzamos con la editorial Victorino Laine el año pasado, y tiene muchas conexiones, muchas conexiones. Yo diría que se pueden leer ambas, si bien uno está en clave novela, como está Donde toman los guapos en Damajuana, y yo diría que Chicha Poroto, uno tras del otro, una clave más crónica, una escritura de la memoria, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, si tuviéramos que catalogarla, y de hecho aparecen nombrados. Yo voy a leer solamente un párrafo de que en este libro del 2019, que ya se lanzó, y este libro que se va a lanzar próximamente, y hablan de una persona, voy a leerlo. El Lucho Muñoz no solamente tenía pasta para los negocios, también portaba con un increíble don en la cocina, el que potenciado con su enorme disciplina laboral, le permitían que todos los platos estuvieran listos a la hora que fuera. El Lucho Muñoz siempre fue socio del Club Deportivo Isabelino Gradín, y su especialidad era el caldo de pata, plato que, alcanzando sabores y colores incomparables en el barrio, terminó con el paso de los años usándose de nombre para él, para su local y para su especialidad. Aquí hablas de Lucho Muñoz, que es un personaje muy relevante en esta novela, Donde toman los guapos en Damajuana, y además es muy relevante porque el lugar que él administraba, ¿no? Habla del caldo de pata, que al finalmente a su local lo llaman así, el caldo de pata, y que es un lugar central en esta novela, donde transcurren momentos muy importantes de esta novela. Y él era integrante del Club Deportivo Isabelino Gradín. Este es un ejemplo de una conexión entre ambos libros, pero me gustaría que más en general contaras de esta conexión que tienen estos dos libros. El transcurso de las actividades que estábamos desarrollando, las investigaciones que estábamos haciendo, y también sumándole el financiamiento que logramos obtener a través de dos Fondar, hizo que ambos libros fueran dos proyectos que a la vez que paralelo tuvieran distinciones. Entonces, la primera distinción que bien tú realizas, Diego, es que Donde toman los guapos en Damajuana es una novela. Y se basa entonces su imaginario, su construcción de sentido en la ficción, imbricada y combinada con relatos que existen, que yo he escuchado, que me ha tocado presenciar incluso, pero que van en la profundidad de realizar una novela que logre generar una perspectiva de un barrio, una perspectiva histórica de un barrio. Ese es el objetivo, principalmente en los momentos más álgidos del siglo XIX y el siglo XX, en razón de esta limitación geográfica, que podríamos establecerla como entre Matucana, Calle Robles, que es General Velázquez, así se llama hacia acá, Mapocho, Santo Domingo, ¿no? Ese es un barrio específico, tiene una suerte imaginario, han transcurrido muchos acontecimientos en esa historia y muchos también hombres y mujeres del arte y la cultura han vivido en estos lugares y han sido relevados aquí, pero en razón de construir este imaginario a partir de una ficción, ¿ya? A partir de un ejercicio literario que permitiera que muchas de las historias que he escuchado también aparecieran en esta clave, ¿ya? En esta clave literaria. También en razón de que yo también pertenezco a este barrio y muchas de las historias que están acá fueron escritas o escuchadas por mí, por mis investigaciones que he hecho en los últimos años, pero que tienen la intención, insisto, de generar este imaginario barrio. Pero otra parte es lo que pasa con el libro Chicha Poroto uno tras del otro. Nombre que se debe a una de las murgas que en una de las fiestas que encontraron al Club Deportivo Isabelino Gradín de Montevideo y al de Santiago, aquí cerca de la calle Matucana, desarrollaron y a la gente le quedó, pero por toda la historia, pegada a esta canción, Chicha Poroto, uno tras del otro, negros y blancos, rubios y morochos, como una forma de este cierre
simbólico de este encuentro festivo. Entonces, este libro ocurre, sin embargo, de Matucana hacia el otro lado de la ciudad, ¿ya? Donde Toman los Guapos aparece en esta parte, y este otro libro aparece en esta otra parte de un mismo barrio grande, donde Matucana es, si no, la calle central, ¿ya? Entonces, ese primer hito geográfico está presente, ¿ya? Transcurrir de Matucana hacia acá, Matucana hacia el otro lado. Pero que al final son el mismo barrio, eso es lo que yo intento señalar, que es la construcción de avenidas, las políticas públicas urbanistas que se han desarrollado los últimos 100 años en este país, en esta ciudad en específico, siempre han quebrado conceptos, siempre han quebrado barrios, siempre han quebrado familias. Ya nómbrese, por ejemplo, la construcción del metro por Vicuña Maquena, la construcción de la autopista central por General Velázquez, etc. Pero que sin embargo se mantienen unidas en razón de otras historias y otras memorias. Y lo otro, este libro está basado entonces en hechos verídicos. La escritura es una escritura de la memoria, como que lo dices tú, Diego, donde el transcurrir del tiempo es circular, donde no existe una linealidad, pero que se debe y debemos hacernos cargos de hechos históricos que transcurrieron con cierta data en ciertos lugares, se incorpora fotografías, se incorpora hitos, etcétera, que hacen que ambos libros tengan una vinculación grande, en razón de ocurrir geográficamente en un espacio, pero que, de acuerdo a las dos formas de escribirse, han hecho una compensación para entender un imaginario y una memoria. Entonces, son ambos objetos, ambos trabajos, parte de una misma obra, pero que tienen decisiones y limitancias importantes. Entonces, por eso uno puede encontrar momentos en donde en el libro donde Toman los Guapos en Dama Juana puede darse el salto acerca de lo que pasa en Chichaporoto, o en Chichaporoto también dar el salto a donde Toman los Guapos en Dama Juana, pero siempre desde una construcción y una incógnita, ¿ya? Desde la memoria y los imaginarios. ¿Será acaso esa aventura transcurrida así? ¿Cómo fue que es posible que aquello haya pasado? ¿Será que estas historias transcurrieron otras cosas? ¿Cómo se abrió la historia del siglo XX en razón de estas memorias? Etcétera. Entonces, a partir de la literatura, transcurrir los imaginarios, fomentar el desarrollo de las memorias y dejar un hito y dejar un legado respecto de hombres y mujeres de las clases populares, en específico en un barrio, entregaron al desarrollo de toda una cultura, que es la cultura al menos de Santiago y también de Chile. También en este texto hay algo que me gusta mucho en Chichaporoto, uno tras del otro, y que también está ya presente en Donde Toman los Guapos en Dama Juana, es el tema de la música. Yo siempre he sentido que al menos el transcurso de la vida de los sectores populares están musicalizados constantemente. Bueno, mis padres crecieron en la población José María Caro, y yo crecí en una población de San Bernardo, entonces la música era parte de tu día a día, incluso no tu propia música, al ser espacios bastante apegados unos con otros. Tú también crecías con la música de tu vecino, ¿no? La música siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba dando vuelta y siempre estaba muy presente. Y algo me gusta mucho de Donde Toman los Guapos en Dama Juana y Chichaporoto uno atrás del otro, y creo que Chichaporoto además le da un salto más aún de lo que ya estaba en Donde Toman los Guapos en Dama Juana, el tema de la música como un elemento que aparece constantemente y va cruzando también los distintos países, ¿no? Y ahí ya hablábamos, ¿no?, del tango. A mí el tango, en lo personal, por mi historia de vida particular, a mí me trae muchos recuerdos de mi abuelo, de mi padre, es algo que se transmitió generacionalmente, pero también aparece el candombe, ¿no? Aparece también la cueca, la tonada, y cómo la música también va conectando a estos clubes deportivos, a la vida, bueno, yo creo que por eso tú también eliges que una de las partes de este libro se llame La Fiesta, ¿no? La fiesta es musicalizada, no hay fiesta sin música, ¿no? Y bueno, algunos de los que aparecen son Corazón Argentino Ledesma, aparece Violeta Parra, Chiquiña Gonzaga, perdón, está Jisoo Tuey, aparecen muchas canciones, y no solamente mencionadas, sino que también tú rescatas las letras, y también está, a propósito de esta famosa murga, que le da título al libro, ¿no? Chichaporoto, uno atrás del otro, negros y blancos, rubios y morochos. Para ti, cuál es la importancia de la música en este libro que tú escribiste? Claro, yo creo que hay dos cosas. Una, que es el cómo el club hizo de la música un concepto épico, ¿ya? No solamente era un adorno para la fiesta, no solamente era una compañía para la vida,
sino que incluso era una de las pilares fundamentales de la organización social. ¿Ya? La organización social no puede funcionar sin un himno, la organización social no puede funcionar sin una orquesta que venga a acompañar los procesos, no puede funcionar sin los cantos cuando se está jugando un partido. Entonces, uno de los pilares grandes de la historia de estas organizaciones sociales de barrio, organizaciones sociales provenientes de las clases populares, es la música como un pilar, como un eje. ¿Ya? Allí antropológicamente podemos desarrollar otras perspectivas que quizás no vienen al caso ahora, pero sí es un pilar grande, un pilar gigante dentro de estas organizaciones sociales, la música. Y por otra parte, estos barrios que se crearon a finales del siglo XIX, fueron muy fecundados, fueron muy influenciados por el transcurrir que se daba en razón del ferrocarril. Entonces, principalmente la avenida Matucana contiene, y de hecho hacemos Matucana-Balmaceda, las tres principales estaciones del tren de Santiago: Mapocho, Yungay, Central. Y Yungay se establece acá en la calle, justo en la calle donde Matucana da la vuelta hacia Balmaceda, en 1863, porque estos barrios siempre fueron los barrios donde se hacían las llegadas, y las idas y las llegadas, un barrio terminal, por llamarlo de alguna forma, hacia Valparaíso. Aquí en donde toman los guapos en Damajuana, yo desarrollo aquellas historias que transcurren cuando existían los viajes en carrozas, los viajes en carros hacia Valparaíso, y que hacían que este barrio siempre fuera un barrio de conexión con el puerto. Entonces por aquí transcurrían las llegadas de las músicas provenientes de otras partes del continente, de otras partes del mundo, a la vez que la influencia que llegaba desde el campo, principalmente de los valles centrales, de Colchagua, de Curicó, el Maule, etc. Entonces ese mestizaje musical que se daba en un barrio específico en razón de ser un barrio ubicado en los ejes del ferrocarril, hicieron que la música no solamente, como les digo, fuera un pilar para las organizaciones sociales, sino que la música vivió procesos de mestizaje aquí. Entonces el ferrocarril hizo también que los imaginarios de esos tiempos, los imaginarios de estos chiquillos, fueran mucho más extensos que la única geografía en la que se vivía. Entonces yo aquí lo digo en Chichaporoto, bien digo, parecía que el barrio de Herrera, el barrio de Matucana, fuese un barrio más de los 100 barrios porteños. Pareciera que así fuese. Porque llegaban, a partir de esta vinculación con el ferrocarril, las músicas y el tango de forma muy, muy gigantesca. Y estos barrios, principalmente el barrio de San Pablo con Matucana, era un barrio que en el mestizaje iba incorporando ciertas nociones. Entonces era un barrio donde tú encuentras migración campesina, migración mapuche, y muchas nociones también que provienen del Atlántico. Migraciones principalmente argentina, uruguaya, y que de ellas damos un salto incluso a Europa. Entonces, había muchos salones en esos tiempos que decidían sumarse a una u otra de las vanguardias. Entonces, una de las vanguardias en esos tiempos era el tango. Llegó música desde Argentina, muchas orquestas se establecieron en el tango, se generó el tango como un baile central dentro de las semanas, los fines de semana de estos lugares, desplazando incluso un poco a la cueca, ya los bailes más bien tradicionales del campo, sintiendo entonces un aire un poco más europeo incluso, un aire más desarrollista en la década de los 40, como bien delante les decía, en un momento específico de la historia política de Chile, que hizo que el tango fuese un elemento principal dentro de estos años. Entonces, en razón del tango, los himnos del club, los cantos del club, e incluso los alientos en el estadio fueran tangos que se interpretaban, que se acomodaban a la realidad del club, digo, y que hacían todo el sentido. Entonces, Sergio Medina fue uno de los grandes personajes de la historia del isabelino Gradín, aparece muy, muy nombrado aquí en este club, y él era conocido no solamente por ser el presidente de la institución en algún momento, por ser un central muy, muy bueno, sino también por ser un cantante de tango. Entonces, en algún momento de la historia, en los 90, cuando Sergio Medina ya estaba mayor, el club celebró un aniversario y contrataron a una persona para que pudiese grabar el aniversario. Entonces yo cuando conocí a la gente, me pasaron el VHS de ese aniversario, y cuando lo escuché, me llamó muchísimo la impresión cómo cantaba Sergio Medina. Yo no lo conocía a Sergio Medina, muchos de mis parientes sí lo conocieron, pero el tipo cantaba el tango de forma espectacular. Entonces, cuando puse el VHS en la televisión, me di cuenta de que uno de los principales cantos de la historia del isabelino Gradín era
el tango de Giso y Puey, El sueño del pibe. Sí, sí. Y el tipo lo interpretaba de una forma tal que a mí me causó mucha impresión, perdón, mucha sorpresa, y que decidí entonces ponerlo como uno de los principales cantos que existen en la historia del Gadín, donde él hace algunos acomodos a la letra para que tenga el sentido del club. Por ejemplo, en la parte dicen los muchachos de la calle Herrera que tengo más tiro que el Tigre Sorrel. Pero bueno, todos ellos son jugadores argentinos, pero vas a ver qué lindo cuando llegan Zambrano, la cancha aquí de Quinta Normal, mi goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Entonces, en este momento de la historia, el tango era, si no, uno de los hitos centrales de estos barrios para este club en específico, un club, insisto, vinculado con el mutualismo, con los salones, con la prestancia, con el internacionalismo, con esta mirada hacia el Atlántico que querían ellos proponer, hicieron del tango quizás el canto principal de la historia de esta organización social. Pero así no, en el barrio había una imbricación de otros cantos, como bien digo, cantos provenientes del campo, cantos provenientes de los pueblos mapuche, etcétera, hicieron que el mestizaje que en estos barrios se diera fuera muy, muy grande y donde la música fuese central. Violeta Parra vivió en estos barrios, Violeta Parra empezó a cantar en el local del Lucho Muñoz, que se llama La Popular, pero que todos lo conocieron como el Caldo Pata por siempre, y también ella desarrolló estos aspectos. La señora Ortega también, que ella fue madre de uno de los participantes del club, que Juan Rojas, traía desde el campo su guitarra, desde el sector de San Vicente de Tahuatahua, y cantaba las tonadas que don Juan Rojas decidió transcribir. Entonces me pasó el cuaderno con sus transcripciones, de hecho aún tengo el cuaderno por allí, que él me lo pasó hace un tiempo para poder terminar el libro. Incorporamos algunas de las canciones que ella rescataba de acuerdo a lo que escuchaba en las historias de San Vicente de Tahuatahua, etc. Entonces, finalmente, el club, y otra cosa, Isabelino Gradín, el concepto de Isabelino Gradín, que lo trabaja Juan Parra del Río con su polirritmo dinámico, no es otra cosa que música. Es un poema musical, ¿ya? Palpitante y jubiloso, como el grito que se lanza de repente un aviador, todo así claro y nervioso, yo te canto, jugador maravilloso, que hoy has puesto el pecho mío como un trémulo tambor. Entonces, la música como un lugar central e incluso como un pilar para estas organizaciones sociales deportivas, lo es y lo sigue siendo. Y ya llevamos harto rato en la entrevista, queríamos ser más breves, pero es medio imposible porque tal como era utopía el hacerse club en esos años y viajar al Uruguay en esos años, también era bastante difícil hacer un ejercicio sintético de este libro, no es fácil. Claro. Yo más bien he planteado ciertos temas que a mí me parecen más bien transversales, conexiones, paralelismo, el tema de la música, de la literatura, pero también está el tema político, es decir, teníamos presidentes que se marcan específicamente en el periodo que tú vas narrando. En el caso de Chile, tú hablas especialmente el último de los radicales, de los gobiernos radicales con González Videla, ¿no? Si bien en esta conversación has hablado de esto que se venía trayendo, esta mirada que tenía Pedro Aguirre Cerda, pero también hablas de Ibáñez, ¿no? Ibáñez que está mirando también a otros países, especialmente en Argentina, está mirando a Perón, que Perón aparece mencionado. De hecho, hay una parte que tú cuentas en el libro cuando van en tren, el Isabelino Gradín va camino a Buenos Aires y viene Perón a Chile y se encuentran entre medio, ¿no? Pero también está en Uruguay Valle Berres y está Valle y Ordóñez, ¿no? Y aparece también esa mirada, ¿no? Esa familia que tiene además que está conectada, es esta familia, esa muy, muy importante familia en Uruguay, que está conectada también a Isabelino Gradín, de cierta manera. Entonces, el terreno político también entra en conexión y también se están mirando los distintos tipos de liderazgo y las distintas formas de hacer política, porque también tal como era posible tener en tu barrio al mejor equipo del mundo en esos instantes, como la selección uruguaya, también en esos instantes podría estar cruzando hacia Uruguay
viviendo la utopía de un viaje y encontrarte con Perón, ¿no? Y cruzarse en una estación de trenes. Entonces, ¿cómo la política influye también en este relato que se hace y este rescate de memoria de este club deportivo? Sí, es interesante eso que también que bien tú dices, Diego, porque es un poco el objetivo del libro, como ver que lo cotidiano, y en esa ocasión los uruguayos son gigantes. Mario Benedetti decía que la vida cotidiana es un instante dentro de otra instante que es la vida total del ser humano. Entonces, de cierta forma, el concepto de la cotidianidad como una agencia política, lo cotidiano y la vida, lo micro, si quisiéramos llamarle, aunque no estoy muy de acuerdo con esa distinción entre lo micro y lo macro, pero lo pequeño, lo cotidiano, el transcurrir de la vida de las mismas clases populares, claramente es una agencia política, ¿ya? El hecho de estar vivos, pertenecer, estar haciendo, trabajando, etcétera, nos hace entonces a gente que somos capaces de cambiar la historia. Y este club deportivo lo asumió así, pero desde una vereda que es una vereda que no siempre se asume, que es la vereda de la organización deportiva barrial. Y ellos, desde incluso la ternura, que Nicomedes Human muy bien dimensiona dentro de estas concepciones barriales, comenzaron a desarrollar un viaje, una empresa, un motivo para poder hacer vínculos sin saber bien que lo que estaban haciendo era ser parte de la historia desde este concepto cotidiano. Entonces, el hecho de viajar, por ejemplo, al Uruguay pasando por Argentina, se encuentra en un momento histórico de lo político de nuestra historia y del continente entero, que es impresionante cómo ellos la vivieron y la vivencian hasta el día de hoy. Porque resulta que quien me contó la historia, Juan Ramírez, se llama Juan Domingo. Y se llama Juan Domingo porque su padre se llama Domingo. No hay una intencionalidad con Juan Domingo Perón. Domingo Ramírez decía ponerle a su hijo Juan Domingo. Entonces, resulta que en esos años, este club, bueno, este club al encontrarse también en la ciudad de Santiago claramente tiene más vínculos con agentes políticos que lograron desarrollar algunos cargos públicos inclusive. Pero el club en esta senda mística, en este viaje épico que va desarrollando hacia Montevideo, se encuentra en el centro de una discusión política que yo no tenía ni idea que sucedía, pero que los vieron ahí. Resulta que Juan Domingo Ramírez era el menor de la delegación. Tenía en ese momento 17 años. Le tuvieron que sacar un permiso notarial especial para poder viajar sin sus padres a Uruguay. Entonces, él era el infante del club, era el niño, era el adolescente. Y era tratado de otra forma, por ende, sobre todo en esos tiempos donde el adultocentrismo, claro, tenía distinciones totalmente diferentes. Entonces, Juan Ramírez empieza a mirar que en las estaciones del ferrocarril, al llegar a Argentina, estación Mendoza y otras que van transcurriendo hacia allá, había en las estaciones banderas chilenas y uruguayas colgadas. En algún momento él me contaba y decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos están esperando a nosotros acaso? ¿Saben que la delegación chilena va pasando por acá? Entonces él, dentro de la inocencia, le empieza a preguntar a la gente de las estaciones del tren, al guardia de la estación, al que corta los boletos, ¿por qué estaba la bandera chilena? Bueno, resulta que Juan Domingo Perón venía desde la ciudad de Buenos Aires viajando hacia Santiago para encontrarse con Ibáñez del Campo, luego de que Perón pudo volver a viajar a Chile después de que su figura dejara de considerarse non grata entre los gobiernos radicales, principalmente en el gobierno de González Videla, donde a través de un impasse político, el de las patitas de chancho que se le llama, el gobierno de Argentina quedará catalogado casi como un agente de provocación política en razón de Chile. Entonces, Domingo Perón, cuando Ibáñez del Campo sale elegido presidente luego de las primeras elecciones donde las mujeres pudieron votar, año 1952, Perón decide entonces visitar a Ibáñez del Campo, una visita que fue catalogada como de la misma épica casi que la de los chiquillos del barrio yendo a Montevideo. Entonces se encuentran en el camino, se encuentran los trenes en el camino y para ellos ese fue un hito tan mágico como todo lo que estaban haciendo. E incluso para Juan Domingo Ramírez. Su nombre no pasaba inadvertido. Imagínense, él tenía que portar un permiso notarial diferente y tenía que mostrarlo en cada estación cada vez que llegaba. Entonces la figura era, mira, che, te llamas Juan Domingo, sos chileno y todo lo que está pasando, etcétera. Fue un encuentro que cuando él lo cuenta, además, tiene una épica y una magia muy, muy diferente. Entonces los Badge
los Baches no solamente fueron los grandes propulsores de ciertas políticas, de ciertos movimientos políticos en el Uruguay, sino también fueron los primeros escritores del fútbol, fueron redactores del diario El País, viajaron por el continente, fueron a ver a Uruguay campeón de la Olimpiada del 24. Entonces, es una familia que tanto implicada en el fútbol como en la política y en los cargos políticos, gigantesca en la historia de Uruguay. No se puede leer la historia política de Uruguay sin leer esta familia. Y por esas casualidades de la vida, estos chiquillos empezaron a vincularse con esos Baches. Le escribieron a un Bache, los Baches de allá sabían que lo que estaba pasando con el Isabelino Gladín chileno. Isabelino Gladín en sí, la mamá de Isabelino Gladín también trabajaba en esos tiempos para un Bache como barrendera. Entonces, bueno, sabemos todo que la demografía y sus comportamientos de Uruguay es muy diferente a la nuestra. Por ende, los encuentros en la ciudad de Montevideo entre los grandes poderes políticos y la ciudadanía en general es un poco más directa. Y en esos años era mucho más directa. Es decir, las familias pobres, por ejemplo, la mamá de Gradín quedó en la calle y un Bache le permitió ser barrendera de una localidad, le lavaba la ropa, e Isabelino Gradín ahí logra tener un cierto sustento que le permitió dedicarse al fútbol. Entonces hay vinculaciones directas y este club, sin saberlo, en la ternura, la confianza, estar desarrollando esta épica, esta epopeya, se empiezan a vincular con estos agentes políticos muchas veces sin saberlo. Entonces hay ciertos vínculos que en el libro se van desarrollando, que existen, y que al final ellos están en el medio del transcurrir político, a veces desconociendo ese transcurrir político desde la inocencia, la ternura también de los chiquillos que viviendo en Santiago de Chile estaban siendo parte de la historia. Me quedé con el concepto ternura en Nicomé y justo tenía a mano una frase de Nicomé, que es bien breve, bueno, es más larga la cita, pero voy a leer la parte más breve. La ternura es el origen de los mejores méritos humanos. El trabajo mismo, sin ternura que derive hacia la pasión, no tendría razón de ser, como el amor, como el ansia de superación. Ese era el concepto que tú mencionabas de ternura, que está muy presente tanto en Donde toma los guapos en Dama Juana, como también en Chicha Poroto, uno atrás del otro. Yo creo que ya para ir cerrando la conversación, habían otros temas que teníamos notados, pero yo creo que ya mejor ir hacia el cierre, porque hay algo que en el libro está muy presente y que es un recurso que, y no sé si tú lo pensaste tan desde antes, no lo hemos conversado, de hecho, primera vez que te hago la pregunta. La idea a través del recurso fotográfico, es decir, las fotografías que tú tenías, fuiste haciendo como en hacerte, como jugando incluso con un formato que yo diría incluso medio cómic, podría ser, que es como a partir de la fotografía, a partir de los rescates de la memoria que fuiste de los testimonios de las personas que hicieron este viaje, fuiste reconstruyendo ciertos momentos y que iban siempre acompañadas de imagen, ¿no? De hecho, en esa parte del libro como que se hace muy central ver la imagen para poder seguir entendiendo el relato que tú vas planteando. Entonces, lo que yo quería preguntar es esta escritura de la memoria, esta crónica que tú desarrollas y a sentarte tanto en el testimonio y en la fotografía, porque además uno de los integrantes era encargado de la fotografía, pues, era algo muy relevante para el club, no era cualquier cosa, no era como, en esos años era difícil hacer a la fotografía además, pero había alguien que o sea, el club tenía en su cabeza, en este viaje, la idea de que el registro fotográfico era muy clave. Y vienes tú muchos años después, ¿no?, a acercarte a este club y rescatas todo ese registro y lo transformas en novela, lo transformas, perdón, en libro. Y a mí ¿cómo surgió esa idea de ocupar el recurso fotográfico de esa manera? Yo creo que de partida no podemos entender el rescate de memoria del siglo XX sin la centralidad de la fotografía en toda la discusión. Y hacerse cargo de ese vínculo entre lo dicho y lo plasmado fotográficamente es difícil, es complejo. Tanto para la historiografía, para la antropología, para las ciencias sociales y la humanidad que nos dedicamos a la escritura de procesos históricos y sociales. Es difícil el transcurrir porque uno tiene que hacerse cargo también de ciertas discusiones, hacerse cargo de la centralidad o no de la fotografía, entre otras cosas. Pero claro, como bien dices, cuando yo conocí el club, lo primero que me presentaron fue porque yo iba a buscar el viaje a Uruguay, pues yo finalmente mi razón de vinculación fue que me contaron que había un club que había viajado a Uruguay y en Uruguay sabían y querían darle un cierto sustento histórico a ese momento. Entonces Juan Domingo Ramírez, tenía la fotografía del club
en un formato bien chiquitito, porque eran unas cámaras fotográficas instantáneas, entonces la llevó el Carlón, y él aún tenía una copia de esa fotografía, una copia de todas las fotografías que sacaron cuando fueron al Uruguay, saliendo por la cordillera, arriba del tren, luego en Buenos Aires, luego en el Río de la Plata, luego en Colonia, en el bus, luego en la ciudad, luego en la cancha, luego en el centro de Montevideo, etc. Entonces uno podía recorrer toda la historia del momento del viaje a partir de mirar cada una de las fotografías que ellos seguían guardando. Entonces, de hecho, al principio, año 2014, 2015, cuando yo empecé a participar del club, lo primero que yo empecé fue que uno cuando participa del club, y eso es una sinceridad metodológica también, tiene que ser parte, como agente también de una organización social. Pues es decir, uno va y claramente está escuchando las memorias, voy a desarrollar una investigación, vamos a escribir un libro entre todos y todas, pero también hay que dar ciertos aportes, ¿cierto? Ciertos aportes que eso pueden ser tácitos, emocionales, objetuales, etc. Y uno de esos que me pidieron, por favor, si yo podía hacer copia de esas fotografías y entregarle un set a cada uno de los antiguos miembros para que tuvieran una memoria. Entonces la fotografía, ese set fotográfico fue siempre protagonista. Es decir, ese set fotográfico iba a ir sí o sí en el escrito, sea cual sea hubiese tomado las particularidades. Entonces a partir de ese set fotográfico aparecieron otras fotografías que el club tenía también a partir de, no muchas, pero antiguas, los años 40, los años 50, cuando a veces pasaba un fotógrafo por el barrio y la mamá decía, saquen una foto a mis hijos, por favor. Bueno, algunas de esas fotografías también están parte del club, pero claramente el icono central es el viaje y las fotografías a Montevideo. Entonces esas fotografías iban a estar sí o sí en el escrito. El momento era cómo hacerlo, cuándo proponerlo y cómo gestarlo. Entonces mi propuesta siempre fue que la fotografía y el texto estuvieran alineados lo mayor posible. Es decir, lo que está fotografiándose, poder representar, poder reambientar las situaciones que la fotografía se desarrolló. Es decir, la fotografía como parte del texto y no solamente como una compañía del texto. Es decir, el que sacó la fotografía, que era el Carlón, aparece en el texto como el protagonista de ese momento. Y además las historias me las contaron de cada una de las fotografías. Qué pasó cuando estaban sacando esa fotografía, sé lo que pasó cuando estaban sacando tal o cual momento, etc. Entonces conozco un poco lo que estaba haciendo. Entonces lo que intenté hacer fue incorporar la fotografía no como una compañía para el texto, sino como parte central del argumento narrativo. Y eso dio también que fuese el final del libro. Es decir, el libro termina con un gran compilado fotográfico que nos permite incluso que si alguien quisiera leer el libro de atrás para adelante, por ejemplo, pudiese hacerlo sin ningún problema. Bueno, hemos conversado hoy día con Roberto González Loyola, autor de este libro que tiene como título Chicha, Poroto, uno tras del otro, negros y blancos, rubios y morochos, el Club Isabelino Oradín y el Barrio Matucana. Así que, por mi parte, solamente agradecer a los que llegaron hasta acá, agradecerte a ti, Roberto, y bueno, darte la palabra para poder cerrar también y despedirte de los que nos vieron y escucharon. También las gracias y ojalá puedan leer el libro, un libro bien bonito, harto trabajo y que se escribe de la pasión, la emoción, el sentimiento y tratar de poder vincular lo más directamente posible la historia y las memorias de aquellos, de aquellas que estuvieron durante esos tiempos y esos hitos y esos viajes, etcétera, con un libro y con el presente. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos, Diego, también gracias a ti por todo el trabajo que has hecho sobre la edición, sobre mi texto y todo eso. Y ya volveremos a encontrarnos, no nos vemos hace tiempo, pero ya volveremos a encontrarnos y ojalá que todos se puedan cuidar y que estén bien y muchas gracias por haber participado viéndonos. Así que estén muy bien, nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao.